Buenos días, hermanos, qué hermoso día para escuchar la palabra de Dios. Es domingo y hoy tenemos comunión, la comunión del Señor, como primer domingo de cada mes. Como dice la palabra, cada domingo del primer mes hay que tener comunión, así como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, hacer esto en memoria de mí. Vamos a abrir en oración y así mismo vamos a tomar lectura al Salmo 6. Nos toca Salmo 6 este domingo y entramos a nuestro estudio del libro de Santiago, capítulo 5, versículos 1 y 6. Hoy solo estamos transmitiendo en conexión, así que no estamos transmitiendo en YouTube, hay problemas técnicos, así que solamente vamos a estar transmitiendo en conexión. Oramos. Padre, te damos gracias por esta gloriosa mañana que tú nos permites, Señor, transmitir en vivo y así mismo estar congregados en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Te amamos, te glorificamos, Señor, y seas tú quien hable, más de ti, menos de mí, Señor. Prepáranos como continuamos aprendiendo más de las cosas del espíritu para crecer en el espíritu, Señor, y discernir todas las cosas en espíritu y verdad. Te amamos, estamos para servirte, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñame al Salmo 6 y vamos a tomar lectura. Son 10 versículos. Nuestro Salmo 6. Y como ya empezamos a congregarnos, les invito a los que están conmigo que lean alternadamente conmigo. Yo leo el 1, ustedes el 2, en voz alta. Y si tienes Biblia, acompáñame también. Y así alternadamente hasta llegar al 10 y leemos todos juntos el 10. Dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecerán. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seón, ¿quién te alabará? Me ha consumido la fuerza de mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envanecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzará y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es palabra de Dios. Capítulo 5, entramos a la recta final de nuestro estudio en el libro de Santiago. Y no sé, he oído que muchos, los que toman carreras de maratón, siempre se reservan lo mejor a la última milla. A la última milla le meten todas sus fuerzas para terminar en la carrera. Y aquí en el libro de Santiago es lo mismo. Estamos entrando en la recta final, en el capítulo 5 de Santiago. Pero esta primera parte que vamos a hablar hoy se va a dirigir a aquellos cristianos que son millonarios, que tienen dinero. Pero sin embargo, el dinero los ha apartado de su fe. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el dinero. Así que, si es tu caso y tienes millones de dólares, ¿es el caso de algunos de acá? No. Ah, bueno. Entonces, esto también es una alerta para nosotros, que muchas veces nos podemos alejar de las cosas de Dios por el amor al dinero. Y he puesto como título: ¿es pecado ser millonario? ¿Qué piensan? Yo creo que no. El peligro de ser millonario es que tengas amor más al dinero que a Dios. Porque
he conocido personas que tienen mucho dinero y tienen un gran corazón para invertir en el reino de Dios. Así que es curioso, he puesto como título, ¿es pecado ser millonario? Y te puedo decir, en lo espiritual, no. Pero en lo carnal, sí, porque te alejas de Dios. Así que es interesante, porque el libro de Santiago nos ha llevado a la enseñanza práctica como hijo de Dios. Por ejemplo, ¿para qué practicas un deporte? Digamos soccer. Tú practicas soccer para jugar en un equipo, para que seas participante en un equipo. Y por eso te dedicas tiempo para ser bueno en un equipo. Entonces el libro de Santiago ha sido esto, nos ha exhortado a que el libro de Santiago es dirigido a los cristianos, y como cristianos nosotros debemos entender que esto es para nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos dice, bienaventurado eres cuando te encuentras en diversas pruebas. Personalmente no me gustan las pruebas, pero espiritualmente sé que las pruebas son buenas para mi crecer espiritual. Así que cuando estamos en medio de pruebas, tanto en familia como matrimonio, ¿qué hacemos? Dale gracias a Dios, porque sabemos que todas las cosas obran para bien. Y nos habló el capítulo 1 de Santiago que no seamos de doble ánimo, que seamos personas firmes, porque Santiago ha hablado a cristianos que son de doble ánimo, y no debe ser así, y nos ha exhortado de afirmarnos. En el capítulo 2, es interesante el capítulo 2, porque nos habló sobre nuestra fe, y si tenemos fe, hay que mostrar esa fe en obras. El reformador del cristianismo, Martín Lutero, no le gustaba este capítulo 2 de Santiago. Dicen algunos comentaristas que hasta llegó a romper la hoja del capítulo 2 de Santiago, ya que Martín Lutero venía de un trasfondo católico, y los católicos creen que con las obras te vas a salvar. Pero aquí había un malentendimiento. Está diciendo acá que la fe debe ser la semilla, debe ser la semilla de tu crecer. Y como semilla que empieza a crecer, eventualmente vas a mostrar fruto. Entonces lo que nos está diciendo Santiago es que nuestra fe debe mostrar nuestras obras. Si tienes fe, muéstrame tus obras. Y es interesante porque pone una comparación. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no tienen obras. Así que es interesante el capítulo 2, que decimos que tenemos fe. Pues hermanos, hay que vivir por fe, hay que caminar por fe, pero sobre todo hay que mostrar nuestras buenas obras, porque toda buena dádiva viene del cielo. El capítulo 3 dice algo que debemos enfocarnos mucho, porque nos exhorta sobre la lengua. El capítulo 3 nos ha hablado específicamente aquellos que dividen, aquellos que realmente les gusta hablar mucho y no muestran su buena fe en sus obras. Así que es un capítulo entero y nos habla que la lengua enciende toda la creación. Entonces, hermanos, es importante entender que si vamos a hablar mal de alguien, no viene de Dios, es mejor callar. El silencio. ¿Se acuerdan de los títulos que puse en el capítulo 3? En boca cerrada no entran moscas. Nos dice el capítulo 4 de dónde vienen las guerras, y nos está hablando específicamente del cuerpo de Cristo. Viene entre nosotros, en que pedimos más, nos deleitamos más, no recibimos porque pedimos mal. Nos ha hablado
otra vez Santiago en el capítulo 4, que no seamos hombres de doble ánimo. Así que hay personas que son de doble ánimo y el capítulo 4 termina con personas que hacen planes sin incluir a Dios. Dice, vamos a ir a esta ciudad, vamos a vender y vamos a ganar. Siempre hablando del egocentrismo, está hablando del dinero. Y en todos sus planes no incluyen a Dios. Así que entramos al capítulo 5 y el capítulo 5 empieza con esta exhortación a aquellos que tienen mucho dinero. Y es fuerte porque en estos primeros versículos Santiago va a hablar como un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta del Antiguo Testamento era muy fuerte, exhortaba. El último profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. ¿Y cómo hablaba Juan el Bautista? Era fuerte. Era tan fuerte que le costó la cabeza. Fue degollado por las exhortaciones que hacía. Pero así eran los profetas del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver en esta sección cómo Santiago usa ese estilo de profeta del Antiguo Testamento que les dice llorar y aullar ricos, porque les espera su misericordia. Es fuerte, pero es necesario muchas veces oír ese tipo de exhortación, porque muchas veces nos hacemos sordos espiritualmente. Así que si tienes Biblia, vamos al capítulo 5, versículo 1 al 3, y recordemos el título, ¿es pecado ser millonario? Dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorar y ahuyentar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuegos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vemos acá una llamada de atención. No sé, pero las llamadas de atención son dos cosas. O prestas atención o no prestas atención. Por ejemplo, si te dice alguien, oye, acabo de pasar a tu casa y vi que tu casa se está quemando. ¿Qué vas a hacer? Oh, qué buena noticia. Odiaba esa casa. O ayúdame, vamos a pagar esa casa, porque es mi casa. Esa es la llamada de atención que muchos de nosotros recibimos. Y más cuando tú escuchas la palabra de Dios. Es que recibes esas noticias y vienen directamente al corazón. Así que Santiago va directamente al corazón de los ricos. Y la buena noticia es que esto no aplica a ninguno de nosotros, porque la mayoría de nosotros pues vivimos día a día. Y vemos acá que les habla de las aflicciones de sus miserias. Mucha gente acumula dinero y trata de vivir de una manera ostentosa. Y esta gente le es más importante qué carro maneja, en qué vecindario vive, qué ropa se pone. ¿Para qué? Para ofender a los demás, para llamar la atención a los demás. Y estas personas generalmente son personas que no tienen autoestima, que no se sienten valorados en sí mismos. Es como aquellas personas que, no sé, llaman la atención poniéndose aretes por todo su cuerpo o tatuajes en la cara. Créeme que si una persona tiene un tatuaje en la cara, lo vas a ver y vas a ponerte su vista sobre él. ¡Wow! Es diferente. Están llamando la atención. Es como aquellas personas que no se sienten tan confiadas en sí mismos que quieren mostrar su cuerpo para llamar la atención, que sea el foco de atención. Y eso es
pues simplemente falta de amor. Y créeme que muchas personas necesitan ser amadas. Y como no sienten ese amor de los demás, crean su propia burbuja y crean su propia filosofía de llamar la atención. Si has notado claramente, Santiago nos ha presentado capítulo por capítulo cómo vivir nuestra vida como cristianos. Así que en ese capítulo, Santiago no se va a quedar callado y va a dirigirse a los ricos. Por eso les dice, vamos ahora ricos, llorar y aullad. Y como había dicho, Santiago se está refiriendo en una manera como un profeta del Antiguo Testamento. Y les está hablando de sus riquezas, que van a ser podridas. La comida por la polilla. Lo más probable es esto que se está refiriendo Santiago en el contexto, que sus almacenes, o sea que sus comidas estarán podridas. Eso les espera. Porque tienen tanto que no reparten, que no dan. Que sus ropas tienen tanto que sus comidas y sus ropas serán para la polilla. Que su oro y plata están enmohecidos. Y todo esto va a testificar contra ellos. Y se revela aquí que estas personas han acumulado tanto en esta tierra que se han olvidado de acumular cosas en el cielo. Es interesante ver personas que han tenido mucho éxito en esta tierra y que han sido personas con muchos recursos financieros. Especialmente viene en mi mente a este hombre inteligente, innovador, Steve Jobs. Steve Jobs es el fundador de la compañía Apple. Y la mayoría de nosotros tenemos un producto Apple en la casa, ya sea un iPad, un iWatch, o sea, una computadora Apple. Y es interesante porque Steve Jobs a los 56 años muere de cáncer de páncreas. Se piensa que él tenía una acumulación de $7,000 millones. Imagínate, $7,000 millones. Y no contando todos los accesos de derechos, de técnicos, no contando sus edificios. Nada más lo que valía en dólares sus recursos monetarios, $7,000 millones. Ahora, es interesante que sus últimas palabras de Steve Jobs dice: en estos momentos estoy acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida. Me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte que me espera. ¿Notaron eso? Dice así sus últimas palabras: tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea, pero no es posible contratar a alguien para que me encargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede comprar, que es la vida. A medida que medito, me doy cuenta que un reloj de $300 es lo mismo que un reloj de $300,000. Da la misma hora. Me doy cuenta que un automóvil de $150,000 es lo mismo que $1,000,000. Te lleva al mismo destino. Me doy cuenta que un vino de 150 es igual que 1,500 en un vino que genera la misma rezaga. Que una casa de 300 metros cuadrados o una de 3,000, simplemente me doy cuenta que está llena de la misma soledad.
La verdadera felicidad no proviene de las cosas materiales, proviene del afecto que me dan nuestros seres queridos. Es interesante estas últimas palabras de Steve Jobs. Dice, espero que entiendas que cuando tienes amigos o alguien con quien hablar, esta es la verdadera felicidad. No acumules tesoros en esta tierra, acumula tesoros en los corazones de las personas. Hay 5 cosas muy importantes y él las menciona. No eduques a tus hijos para que sean ricos. ¡Wow! No eduques a tus hijos para que sean ricos. Edúcalos para que sean felices. Dice, come tu comida como medicina. De lo contrario, comerás medicina como comida. O sea, da gracias por todo lo que te ponen en la mesa. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, no me gusta esta comida, no quiero comer esto? Ay, yo quiero comer otra cosa. Dice, hay una gran diferencia entre ser humano y ser humano. Si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. En conclusión, los 6 mejores doctores del mundo son, miren qué dice. 1, la luz del sol, porque sabía que no iba a haber más la luz del sol. Segundo, el descanso. Dice él que nunca descansaba, que nunca se tomaba tiempo de descansar. Tercero, dice el ejercicio. Cuarto, la dieta. Quinto, la confianza en confiar en otros. Y sexto, los afectos. Es importante los afectos, hacer sentir mejor a la otra persona. Bueno, en cualquier etapa de la vida que te encuentres, el dinero no es la felicidad. El dinero no va a llenar tu corazón, sino que va a llenar tu corazón. Dice la palabra que se amen unos a otros, como yo es amar. ¡Wow! Si podemos recordar esto en nuestras congregaciones, si podemos recordar esto en nuestras familias, si podemos recordar esto en cada momento difícil, porque va a haber momentos difíciles. Así que es interesante leer las últimas palabras de Steve Jobs antes que muera a sus 56 años de páncreas, que todo lo que había hecho, creado, no valía nada. Versículo 4 dice, he aquí el jornal de los obreros que ha cegado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado a vosotros. Clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Lo que se refiere acá, que las personas ricas se aprovechan de sus obreros. Y esto es real. Una persona que tiene mucho dinero va a sacar buen provecho de sus obreros. Lo puede sacar de esta manera. Los puede oprimir, explotándolos. Puede abusar de ellos en opresión, amenazándolos. Puede no pagar lo correcto. Y puede estar teniendo estas personas negocios injustos. No pagar al obrero lo que se le debe pagar. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Así que es interesante porque tenemos hermanos en la iglesia que son empresarios. Y es triste, y repito, que un empresario cristiano abuse de sus obreros. Personalmente, esto me llega al corazón, porque he sido empresario y trato de discernir esto y trato de recompensar a aquellos que tal vez de una manera u otra
abusé. Y pido perdón por eso ante Dios. Porque realmente muchas veces nos podemos cegar como jefes, como empresarios, y nos olvidamos específicamente del capítulo 5 del libro de Santiago. Ay, ustedes ricos, se van a alimentar y van a hollar. Qué fuerte está esta afirmación. Ahora, vayamos más en el entorno familiar. Tal vez no seamos ricos, pero ¿qué tal como padres estamos abusando de nuestros hijos? Estamos poniendo cargas en nuestros hijos que nosotros mismos no podemos llevar. O tal vez no los estamos tratando como dice la palabra, y dice la palabra que nuestros hijos es herencia de Dios. Y en vez de tratarlos como herencia de Dios, los tratamos tan mal que nuestros hijos en cualquier momento que ellos tengan mayoría de edad, ¿sabes qué van a querer? Estar lejos de ustedes. He tenido experiencias como pastor en hospitales. Cuando llego y la persona está enferma, está rodeada de sus seres queridos. Ya a veces he llegado a hospitales con la persona que está muriendo enferma y está totalmente sola. Y le digo, ¿no tienes familia? Sí, tengo 6 hijos. Pero no me hablan. Qué triste. Porque la palabra nos habla de lo que sembramos, vamos a cosechar. Y generalmente, nosotros como padres no debemos abusar de nuestros hijos. Debemos darles obligaciones que son buenas para ellos, pero todo en un balance. Y debemos darles también cariño. Y debemos recompensarlos por el esfuerzo que hacen. Hermanos, y esto vas a estar seguro que tus hijos van a estar contigo. Porque representas totalmente la imagen de Dios. Porque lo que Dios te ha dado son sus hijos. Jesús nos ha hablado claramente que el tener riquezas no es pecado. Él tuvo seguidores que eran también ricos. ¿Recuerdan aquel chaparrito Zaqueo que quería ver al Señor Jesucristo, pero la multitud, como estaba más alto de ellos, y él era chaparrito, Zaqueo, y déjame aclarar algo, él no era yucateco, era chaparrito. Y se subió a un árbol, y desde el árbol, Jesús, el león de Judá, uno de sus títulos, como un león vio a su presa en un árbol, empezó a oler, acá huele a pecador, y miró y vio a Zaqueo, y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy quiero comer en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Se puso contento, hizo una gran fiesta para Jesús. Estaba tan motivado Zaqueo que dijo en medio de la cena que a cualquiera que le haya robado le iba a pagar 4 veces más. Por supuesto, era un colector de impuestos, le había robado a mucha gente. Ese día yo creo que entró salvación en la casa de Zaqueo, pero al mismo tiempo entró bancarrota. Se quedó fuera. Tenemos a José de Arimatea, aquel que entregó una tumba de ricos. Es lo que dice la profecía, que entre ricos iba a ser sepultado, que se lo ofreció al Señor Jesucristo. Así que las riquezas no representan un obstáculo para el reino de Dios. Pero sí es claro que las riquezas te van a alejar de los caminos de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. En Mateo 19, versículos 23 al 24, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos.
Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es interesante porque el Señor Jesús sabe los corazones de cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios que somos ahora, debemos saber que el dinero no es un pecado. El pecado es cuando conviertes al dinero tu Dios. Siempre hay que tener un balance. Imagínate, un rico está trabajando 7 días, 12, 16 horas, y lo más preciado que le ha dado la familia, la tiene abandonado, y cada quien hace lo que quiera. Créeme que cuando Dios creó todas las cosas, Él descansó un día. Y Dios ha puesto estos mandamientos para que nosotros sigamos guardando sus mandamientos. No es posible que tú seas más grande que Dios, que trabajas 7 días. Saca tiempo para tu familia. Dale ese tiempo que necesita. Personalmente, cuando estaban mis hijos en casa, mi esposa y yo designamos el jueves, día de la familia. El jueves no movíamos nada. El jueves era para la familia nada más. Y hacíamos actividades, comíamos, caminábamos, salíamos. ¿Por qué? Porque los domingos, como pastor, me dedicaba más a la iglesia. Entonces, no importa qué día tú designas para tu familia, pero que sea un día entero para tu familia. Es interesante, pero nosotros podemos abusar, oprimir a nuestros hijos, no siendo ricos. Bueno, es el mismo concepto que nos está hablando la palabra de Dios. Versículos 5 y 6. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disueltos. Habéis cebado vuestros corazones como el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo y no resiste. Aquí se refiere el abuso que había en ese tiempo. Y tenemos que entender que la Biblia es inspiración de Dios, pero también es cultura y es historia. En los tiempos que Santiago está escribiendo, era legal tener esclavos. Y varios, Filemón, si en la Biblia lo lees, era un hombre rico y tenía esclavos, que uno se le escapó. Y Pablo lo encontró en Roma y escuchó a Pablo, se convirtió. Ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice, mira, te estoy trayendo a pero trátalo como hermano, ya no como esclavo. Y le está diciendo, así como me tratas a mí, yo quiero que trates a ese esclavo. ¿Por qué? Porque se habían convertido a Cristo, pero todavía estaban abusando de sus esclavos. No los estaban tomando igual. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Y debemos entender que la Biblia es inspiración de Dios, pero es cultura, tradiciones, ambiente, lenguaje, 3 diferentes lenguajes. Así que hay que entender el contexto, porque si no entendemos el contexto, entonces nosotros como maestros de la palabra podemos sacar provecho y abusar de ese contexto. Y hemos visto las tragedias que han sucedido dentro del movimiento de cristiano que le ha dado un mal nombre al cristianismo. Por eso dice, has condenado y has dado muerto al justo. Y ellos no han puesto resistencia. Porque un esclavo tenía que someterse a su amo. Y si no se sometía, pues era traído a corte y generalmente era sentenciado a muerte. Muy a menudo, hoy en día, los pobres no tienen poder y son limitados en recursos de justicia. Y lo sabemos muy bien. Si un pobre va a acusar ante un juez
Y un rico que ha sido acusado por un pobre trae un buen abogado, puede comprar al juez, puede pagar testigos falsos, y el pobre simplemente se va a la cárcel. Y aquí vemos en la Escritura cómo podemos nosotros evitar todas estas precauciones, siendo justo como hijos de Dios. A veces me han preguntado en situaciones difíciles, pastor, ¿qué debo hacer? Y a veces me quedo así, como dice, paralizado, porque no tengo la respuesta. Y solamente les digo, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Porque créeme que como pastor no tengo todas las respuestas. Y hay veces no tengo que decirte, simplemente dirigirte. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Porque tenemos que poner nuestro estándar supremo a las decisiones radicales que algunas veces tú y yo tenemos que tomar. Y es mejor pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Recuerda que los discípulos estaban tratando de evitar a los niños acercarse a Él. ¿Y qué dijo Jesús? Dejar que los niños se acerquen. ¿Qué pasa cuando estás trabajando y tus hijos se interrumpen? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Sácalos. O te diría, dejar que se acerquen a mí. Es interesante, pero vuelvo a repetir, cuando ponemos nuestro estándar a un nivel superior, ¿qué haría Jesús? Tú mismo vas a tener la respuesta. Ahora, ¿tú quieres tener la respuesta ¿qué haría Jesús? ¿O quieres tener la respuesta ¿qué haría yo? ¡Wow! Yo creo que en circunstancias difíciles prefiero sintonizarme en qué haría Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias porque en estos primeros 6 versículos es muy fuerte esta exhortación a los ricos. Y Señor, te pedimos perdón si hemos caído en esas áreas. Te pedimos que nos des de tu misericordia, de tu amor, de tu paz, porque tú eres el hombre justo que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Venimos ante tu presencia pidiéndote, Señor, que nos des el desaliento de vida. Pedimos, Jesús, que conforte nuestros corazones. De sí mismo, oramos por aquellos que no te conocen. Y si esta mañana tu corazón está inquieto, dice la palabra de Dios en Juan 14, creer en Dios y creer en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si voy a preparar una morada para ti, porque donde yo estoy, tú estarás. ¿Qué promesa? Que Él murió y resucitó y ha ido a preparar un lugar para nosotros. Yo te invito a que abras tu corazón, lo recibas como tu Señor y Salvador. Si eres esta persona, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, y ayúdame a crecer en el Espíritu y verdad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. En estos momentos vamos a tener comunión y invito a Sam que pueda repartir la comunión, por favor. Y mientras repartimos la comunión, quiero enfatizar que esto lo hacemos en memoria de Jesús. Él, en la última noche, antes de ser entregado,
Él iba a festejar la Pascua con sus discípulos. La Pascua es el recordatorio de la última plaga de Egipto, donde murieron los primogénitos. Pero iban a ser protegidos si ellos ponían la sangre de un cordero a la entrada de la puerta, de la cual el ángel de la muerte, al ver esa sangre, iba a respetar esa familia y no iba a entrar la muerte en ese hogar. Entonces, la Pascua, los judíos la celebran en que sus primogénitos fueron salvados de la muerte. Si no, no hubiera una nación hebrea. Dios tuvo misericordia. Y eso se celebra en la Pascua. Pero el Señor, el día de la Pascua lo hizo diferente. Porque lo hizo viernes y no era viernes. O sea, lo hizo jueves y no era viernes. Y es interesante porque Él preparó la mesa. Y yo creo que cuando alguien importante prepara la mesa, ya sea tu mamá, tu esposa, o sea, alguien que te invitó a preparar una mesa, tú no vas a decir, no quiero sentarme en la mesa, porque lo ha preparado para ti. Y Jesús lo preparó para nosotros. Él dijo, ¿cuánto he deseado que llegue esta hora? Ya preparó la mesa. Mandó a Pedro y Juan en el aposento alto para preparar todos los elementos. Y cuando preparó los elementos, ahora Él les dice, hacer esto en memoria de mí, pero va a ser diferente. Ahora el pan que ustedes coman será mi cuerpo. Mi cuerpo que va a ser entregado por todos ustedes. Y después pasó la copa, que es un tipo de vino no fermentado, porque recordemos Jesús fue ordenado en la ordenación nazarena. Y como fue ordenado eso, como Juan el Bautista, a ellos era prohibido tomar alcohol. No podían tocar cuerpo muerto. Entonces, muchos confundimos que nuestro Señor tomó vino. En ese tiempo había diferentes vinos. Y como Jesús era ordenado bajo la ordenanza nazarena, era prohibido para ellos tocar vino. Así que era un vino no fermentado, de la cual Él dijo, esta es la copa, que es mi sangre, que por vosotros será derramada. Y si traemos en memoria el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, él hizo una declaración de un cordero. Él es el cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Entonces, Él se entregó como nuestra Pascua para tener vida eterna. Y por eso, como seguidores de Jesucristo, celebramos la Pascua, que se convirtió en la cena del Señor. Y ahora dice, hacer esto en memoria de mí, porque es un recordatorio de lo que va a venir cuando Dios venga por segunda vez. Seremos raptados. La palabra es arpazo. Seremos raptados y empezaremos a celebrar ya en una mesa las bodas del Cordero por 7 años. Es cuando la iglesia, que es la novia, y Jesucristo el novio, se consuma el matrimonio para una eternidad. Por eso es importante el matrimonio en la Biblia. Es algo que ataca a Satanás, los matrimonios. Si te das cuenta, el primer libro de Génesis empieza con un matrimonio, Adán y Eva. En el Nuevo Testamento el Señor fue invitado a unas bodas y en las bodas hizo su primer milagro y sigue haciendo milagros en bodas, en matrimonios. Y si te das cuenta, al terminar la Biblia,
en Apocalipsis termina con otro matrimonio, la iglesia de Cristo. Así que el matrimonio es atacado porque es el corazón de Jesucristo. Si nos ponemos de pie para orar y tomar la comunión del Señor. Padre, te damos gracias porque hoy nos haces en memoria tu sacrificio divino en la cruz. La hora llegó y tú pasaste el pan y dijiste, este es el pan, que es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De la misma manera tomaste la copa y lo pasaste a decir, beber, porque esa es mi sangre, es el nuevo pacto, que es mi sangre que será derramada por ustedes. Y Señor, allá en la cruz, terminaste la obra, consumado es. Y dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en el tormento más extremo que tú estabas viviendo, extiendes misericordia, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Y hoy venimos a renovar nuestro pacto contigo. Renuévanos y danos, Señor, esa vida en abundancia, ese gozo, que tú eres nuestra Pascua, nuestro Cordero, que nos limpia de todo mal. Padre, gracias Jesús, porque Padre, hiciste el sacrificio divino por nosotros. Amén. Comamos y lo vamos. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a orar por los aniversarios, cumpleaños, y damos gracias por la vida de Dani Evo, que está cumpliendo años. ¿Pasa, Dani? Quiero orar por ti. ¿Alguien más? ¿Cumpleaños? ¿Pasa? Dani es mi sobrino y vino desde California a felicitarnos. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Ya, damos gracias por estar acá y oramos. Padre, te damos gracias por un año más de vida. Tú dices que toda primicia venga a tu altar. Mis hermanos hoy traen la primicia del aniversario que tú les das de cumpleaños, Señor. Y sabemos que cuando damos la primicia a ti primeramente, tú lo llenas de abundancia, Señor. Porque primero estás tú. Te pido por Erika, Yashua y Dani, Señor, que les des muchos años más de vida, que protejan sus corazones, Señor, y crezcan con sabiduría. Sabiendo que este mundo, cada día, Padre, se aleja más de tus caminos. Úsalos para que sean la luz, Señor, de sus amigos, de sus familiares, y sobre todo, Señor, que sean esos líderes espirituales el día de mañana. Te los entrego, te los consagro en Cristo Jesús. Amén. Bueno es Dios, y quiero decirles que oficialmente abrimos una cuenta de bancos ya legalmente con el nombre de la iglesia, Conexión Calvary Chapel en español, y la ley nos exige ya recoger ofrendas, porque esto es muy guardado por Hacienda de Estados Unidos, IRS. Entonces hoy estamos estrenando un ofrendero atrás. Yo siempre he creído que recoger ofrendas, diezmos y primicias no es parte de un servicio bíblico. Cuando termina el servicio bíblico, si tú quieres dar, acércate al ofrendero y dar en secreto. Si quieres pues que se te haga un récord, entonces
te podemos hacer un récord y a fin de año tú puedes hacer declaraciones de cuánto has dado a la iglesia y puede ser una declaración de la cual te damos un número de afiliación a cuál donaste, a qué diste. Así que oficialmente ya podemos recoger ofrendas y nos pide la ley que lo hagamos, pero no lo hago parte de nuestro culto o nuestro servicio bíblico, porque el Señor enseñó que demos de corazón, porque lo que siembra uno, escasamente lo que va a cosechar. Si siembra abundantemente, ¿verdad? Pero siempre he enseñado, da con corazón, con alegría. Si das 25 centavos, dalo con alegría y mira, Dios va a recompensar tu corazón. Y si das $1,000 o cualquier cantidad, dalo con alegría. Que no sea dolor en tu corazón. Créeme que no servimos a un Dios pobre. No necesita nuestro dinero. Pero sí necesita quebrantar nuestros corazones para dar, como Él dice, Dios ama al dador alegre. Ser buenos dadores. Así que voy a cerrar, voy a orar y ahí está ¿qué es? Canasto, no sé. Caja, la caja. Dar con alegría. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú has expuesto tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por mis hermanos que se están congregando, Señor. Es un gozo, Padre, unirnos en espíritu, habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Asimismo, te doy gracias por los que van a ofrendar, diezmar, Señor, que lo hagan con alegría, Señor, porque tú amas al dador alegre. Te damos gracias, Señor, por las puertas que has abierto, por ya ser una asociación sin lucro, Señor, una asociación religiosa, que tú has abierto puertas acá en Utah. Nos has dado gracia ante las autoridades de Utah, Señor. Gracias, Padre, porque te has movido de una manera muy rápida y solamente tu Espíritu lo ha hecho, Señor. Oramos así mismo, Señor, ahora que nos retiramos, pero nunca de tu Espíritu, que tu gracia, tu paz y misericordia esté con todos nosotros. Te amamos, te glorificamos, Señor. Y Padre, ayúdanos a empezar bien este momento en el Espíritu y verdad. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y tengan un buen día. Bendiciones.